Amigas y amigos, muchas gracias por acompañarnos. Este es otro episodio de CMQ Televisión y hoy me siento muy gratamente acompañado porque está con nosotros la doctora Judith Pérez Soria. Ella es profesora investigadora del Colegio Mexiquense, donde coordina además uno de los 6 seminarios vigentes, el de Instituciones, Sociedad Civil y Políticas Públicas, que se ha fortalecido con sangre joven, con sangre nueva, digamos, y aún a la experiencia de los investigadores que ya estaban con la de quienes llegan a incorporarse a este seminario. Doctora, muchísimas gracias, es un placer que estemos juntos y aquí conversando. Y para abrir charla, pues yo tengo aquí en mi guía de preguntas una que sin duda es difícil de responder. ¿Cuál es la situación de los migrantes extranjeros en México en este momento? Bueno, muchas gracias primero por invitarme a este programa que, bueno, estamos empezando, es una aventura nueva, una odisea nueva. Muchas gracias por hacerme parte de este primer capítulo, de esta primera transmisión. Efectivamente, la pregunta es difícil de contestar y a la vez, cada vez que hemos charlado de estas cuestiones, la respuesta se repite. Y se repite porque las condiciones no han cambiado. Tenemos un conjunto de problemas asociados a la migración, de gente procedente de otros países que pretende llegar a los Estados Unidos principalmente y que en su trayecto o se queda en la frontera sur, se queda en el tránsito del país o se queda en la frontera norte. Esta es la situación que sigue siendo predominante y ya la habíamos platicado en otras ocasiones. No ha habido programas, políticas para poder ayudar a esta población a poder mejorar o atenderlas de una manera más regular, más ordenada y sin violación a sus derechos humanos. Entonces el problema sigue siendo básicamente el mismo que platicábamos que se había acrecentado con la pandemia y que ahora en estas condiciones, bueno, al no haber ninguna intervención de orden gubernamental, pues el problema sigue siendo prácticamente el mismo. Doctora, ¿se puede hablar, hemos hablado esto frecuentemente, pero se puede hablar de que todavía hay una crisis humanitaria? Platicábamos justo esto y bueno, primero que el concepto de crisis era polémico, justo porque, bueno, parece una condición estructural, ¿no? No una condición de coyuntura, sino tanto se mantiene en el tiempo, se mantiene de la misma forma que parece que más que una crisis que está en un momento determinado y se hace algo para solucionarlos, es un patrón que se repite y en ese sentido cuestionábamos hasta dónde la palabra crisis será pertinente. Pero el otro lado de crisis humanitaria, es decir, de violación de derechos humanos, de estos derechos humanos a la vida, a la libertad, a estas condiciones básicas de sobrevivencia, pues yo creo que sí se están violentando en esta población y en ese sentido sí podríamos hablar de una crisis de corte humanitario, sobre todo en nuestras fronteras. Y para hablar espacial, geográficamente, ¿el problema está localizado en todo el territorio, regionalmente, estatal, municipalmente? Podemos decir que problemas, bueno, como todos los problemas sociales, pues tienen una territorialidad, no ocurren en el vacío, ¿verdad? ¿En dónde podemos decir que está como focalizado o dónde es más fuerte el problema de los migrantes que provienen de otros países y que están en el país, en México? Primero, la frontera sur, estamos hablando de Tapachula principalmente, es una ciudad que se ha transformado de una manera impresionante a partir de la llegada de centroamericanos, haitianos y ahora venezolanos. Luego, como es una migración que no pretende llegar a Tapachula, digamos, ni a Chiapas, sino que se queda ahí por razones que son ajenas a su voluntad, vamos a hablar que hay después un tránsito que continúa, es decir, después, si bien es un foco que concentra este tipo de población y por supuesto acrecenta problemas, vamos a encontrar que esto es un flujo que continúa, porque su meta son los Estados Unidos. Entonces podemos encontrar a lo largo de los estados de la República este fenómeno migratorio y incluso en algunos estados y municipios donde no se veía y que ahora se ve actualmente. Podemos ver en los cruceros aquí cerca de Toluca, gente que está ahí pidiendo alguna ayuda y que van de camino hacia la frontera norte.
Si bien antes las rutas estaban como muy localizadas, es decir, se concentraba en el trayecto del tren, a lo largo de esos lugares podíamos ver este tipo de población, ahora lo que encontramos es una gran dispersión. ¿Por qué ocurre eso? Porque los riesgos aumentan, el control aumenta y entonces lo que hace es que el flujo es muy sensible a esos controles que ahora hace la Guardia Nacional y hacen las autoridades del Instituto Mexicano de Inmigración, deteniendo personas, que no es su función, pero está ahí deteniendo personas, y entonces lo que hace es que se dispersa el flujo. Los migrantes, hombres y mujeres, pues buscan rutas alternas y eso hace que se disperse en todo el territorio. Después, para llegar a las fronteras nortes, ahí también es otro foco de población inmigrante de todo tipo, no solamente transmigrante o de flujos internacionales, sino también de mexicanos que están en la frontera y buscan llegar a Estados Unidos. Es decir, la frontera norte siempre ha tenido esta configuración de población migrante de todo tipo, de toda condición migratoria y de toda condición socioeconómica. Entonces, otra vez en la frontera norte hay como otra focalización territorial de esta población que se queda ahí. Recientemente ahora estamos hablando de población venezolana que busca llegar a los Estados Unidos bajo la condición de refugiado y asilado y que no se le está permitiendo entrar bajo el argumento del título 42 y entonces se le regresa a México y esta población está pues en las fronteras norte, en las ciudades fronterizas de México. Doctora, es un tema que usted trabaja mucho porque además ha estudiado la migración, ha estudiado a los mexicanos en Estados Unidos y lo conoce en profundidad este tema. No hay políticas públicas, pero alguien está haciendo algo. Afortunadamente, alguien está haciendo algo, así sea pobre, precario, limitado. ¿Quién o quiénes están haciendo algo por los migrantes centroamericanos y en general extranjeros? Esa pregunta es muy interesante porque, a ver, políticas públicas sí hay, pero es de contención a estos flujos. Es decir, sí hay medidas del gobierno, pero no es para apoyarlos, no es para facilitar su ingreso, no es para facilitar que obtengan la condición de refugiados. Es una política de contención de los flujos migratorios y por eso ha ocurrido lo que hemos visto en los noticieros. Pero del otro lado, del lado de quién nos ayuda con un carácter humanitario y humanista, pues son las asociaciones civiles y también muchas asociaciones religiosas. Yo creo que hay que destacar el papel de los grupos religiosos de todo tipo de religión, no solamente estamos hablando de alguna en particular, que se organizan para atender a esta población, a las mujeres, a las familias, a los niños, en los dos lados de la frontera y también a lo largo de la trayectoria. Es interesante ahora ver la proliferación de asociaciones, por ejemplo, en la Ciudad de México, un lugar que por su ubicación geográfica se había mantenido al margen de estos flujos migratorios y hay una proliferación de asociaciones que atiende a migrantes justo porque pues hay personas que se interesan por atender estas causas desde el lado humano, lo vamos a decir, que bueno, es necesario y que de alguna manera enfrenta estos tipos de esfuerzos que hace la sociedad civil con la política gubernamental de contención y de deportación. Es obligada la pregunta, pienso yo, a ver usted qué me dice, pero los triunfos de los republicanos en las elecciones recientísimas pues abren una puerta de preocupación otra vez, me refiero a Estados Unidos. ¿Cabe el riesgo del regreso de políticas públicas que se dieron durante la gestión de Donald Trump y que fueron particularmente violentas con la migración? Sí, bueno, es una preocupación, si bien se trata de un proceso de otro país, pero está directamente conectado con lo que sucede en México en materia de migración, de contención de estos flujos de migrantes que proceden de otros países, porque como hemos señalado, hemos platicado en otras ocasiones, esta migración, esta contención de la migración, pues es parte de los acuerdos o de la moneda de cambio de la política bilateral con los Estados Unidos. Y cuando es así, pues lo sabemos, o sea, sí hay ciertas concesiones que hace el gobierno de los Estados Unidos en materia de migración, por ejemplo ahora que se está considerando que se aumente el número de visas para trabajadores, digo, bien, qué bueno que hay eso, porque van a migrar de una manera más segura, con mayor protección a sus derechos.
Y bueno, esto está en la mesa de diálogo entre los dos países y me parece que es una muy buena medida, pero va acompañada de solicitudes de controlar estos flujos a lo largo del país. Finalmente, no es un secreto que México funciona como la frontera vertical de los Estados Unidos. Es un territorio de contención para evitar que llegue tanta población a los Estados Unidos. Este es como el tema central. Cuando estaba el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pues eran efectivamente medidas muy violentas, muy anti-inmigrantes, muy anti-mexicanos. Se echó a andar el programa Quédate en México. Luego, con la pandemia, se activó el título 42, que sigue vigente. El programa Quédate en México se quitó finalmente, pero el título 42 no, y bajo argumentos de que recibir a la población en esas condiciones en una pandemia es un riesgo para la población de Estados Unidos, se deporta de manera inmediata a todas las personas que se contienen o que se detienen más bien en la frontera de los Estados Unidos. Eso sigue vigente. También se aplica para solicitantes de refugio, y ese es lo que explica el gran problema de los venezolanos ahora deportados que han salido en las noticias. Entonces, el actual gobierno de los Estados Unidos, encabezados por el presidente Biden, pues efectivamente tiene un tema en la agenda que es un tema que tiene impacto en las preferencias electorales de la población estadounidense, que es el tema migratorio. Lo que hace Donald Trump es que cataliza o canaliza esa preocupación que tienen los estadounidenses y que se combina con prejuicios, que combina con falta de información, y entonces aparentemente tuvo una política migratoria exitosa porque redujo dramáticamente las tasas de inmigración indocumentada de mexicanos, de centroamericanos, de haitianos, de toda la población que pretende cruzar por México. Cuando Biden se entra con una política totalmente diferente, nuevo, al menos discursivamente, pues intenta hacer estos esfuerzos de pues seguir siendo un país como la tradición marca, que son los Estados Unidos, un país abierto a la inmigración y abierto sobre todo a aceptar solicitantes de refugio y asilo. Ahí tienen una política más amigable en cuanto al asilo y al refugio. Pero eso no suma votos en el grueso de la población estadounidense, en sectores más educados, en sectores que pueden comprender el aporte que hacen los migrantes documentados y no documentados. Creo que ahí pues es otro tipo de votante. Entonces, el tema migratorio es un tema electoral, y en el hipotético caso, digamos, que vuelva a ganar este partido republicano, con esta fuerza con la que se está posicionando Donald Trump como nuevo candidato, pues efectivamente que va a utilizar toda la política anterior con mayor fuerza o con mayor agresividad, porque digamos es lo que él presenta como su éxito de su gobierno. Entonces, de ser así, pues yo creo que sí estaríamos ante un escenario más negativo para las poblaciones de inmigrantes. Pues doy las gracias, estoy muy agradecido con el tiempo, con la generosidad de la doctora Judith Pérez Soria, una mujer lúcida, una mujer precisa en sus apreciaciones y que suma ya la experiencia de la investigación a este tema tan delicado. Doctora, muchísimas gracias, ha sido un honor estar aquí con usted, un placer en este capítulo de CMQ Televisión, y nos esperamos en una próxima emisión de esta nueva oferta al Colegio Mexiquense.